Porque hoy comenzamos un libro nuevo. Y si nos va a ir algo similar a como nos fue en Génesis, pueden calcularle año y medio, 2 años por ahí en el libro de Éxodo. No es la misma cantidad de capítulos, pero de todos modos es un libro amplio y a ver cómo nos va. Pero qué bueno que estás aquí con nosotros al inicio de un libro nuevo. Siempre es bonito ver a la persona que empieza un libro y que lo termina aquí con nosotros, porque sé y confío que después de haber estudiado aquí con nosotros todo el libro, no es que yo sea tan gran predicador, porque no lo soy, pero tampoco no soy el peor, y no es eso, sino que es la palabra. Entonces, cuando es palabra, a pesar del predicador, Dios hace algo en tu vida y te instruye y te habla. Entonces es su palabra, es como funciona, nada le va a estorbar. Dice la palabra que no regresará vacía y que al contrario va a cumplir su propósito en nosotros. Entonces esa es la confianza que tenemos en su palabra, por eso le damos la importancia que le damos aquí, por eso nos encanta estudiarla y pues eso vamos a hacer hoy. Éxodo, ¿sí tienen sus Biblias? Excelente, busquen conmigo el libro de Éxodo. Si no lo ubicas, es el segundo libro de la Biblia, entonces puedes ir hacia el frente y hojear unas cuantas y ahí vas a encontrar Éxodo. Éxodo, el título del mensaje de hoy, y vamos a hacer todo lo posible para cubrir todo el primer capítulo. No creo que se nos dificulte, son 22 versículos, pero le puse como título hoy al mensaje avanzando hacia la meta. Avanzando hacia la meta. Entonces, antes de empezar, vamos a orar y luego empezamos. Señor, es bueno estar aquí contigo, Señor. Y como acabamos de cantar, Señor, Padre, tú eres el único digno de nuestro corazón. Y te lo entregamos, Señor, aquí esta tarde. Y perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho lo opuesto y lo contrario y hemos, Señor, entregado nuestro corazón a otra cosa. Señor, perdónanos, límpianos, llénanos de tu Espíritu y usa este libro, Señor. Hoy iniciamos y hoy es importante porque vemos la historia de este libro, Señor, y usa este libro para nuestro beneficio. Señor, danos constancia a cada uno de los que estamos aquí para poder estar, para poder venir, para poder crecer juntos en tu palabra. Oh, sabemos, Señor, sabemos que este libro está lleno de riqueza, lleno de joyas para nosotros. Y pues pedimos y acudimos a tu Espíritu para minar esas cosas de la Escritura, para poder recibirlas, y no solo recibirlas, sino que aplicarlas a nuestra vida. Señor, no hagas nada diferente a eso hoy. Te damos gracias, eres tan bueno, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Avanzando hacia la meta. Hay un refrán que dice así: si no avanzas, retrocedes. ¿Sí? Si no avanzas, retrocedes. En otras palabras, no hay opción de que uno se mantenga estático o otra palabra es inactivo. No puedes quedarte parado porque si no vas a retroceder. Tienes que seguir avanzando. Y mi pastor, lo traducí lo mejor que pude en español, pero él decía esto, dice, a cámara lenta es mejor que no avanzar. Y es cierto para nosotros, si nos estancamos, nos vamos ¿qué pasa si nos estancamos? ¿Nos vamos a entumecer?
¿sí? Nos vamos vamos a entrar a un estado de apatía. No vamos a lograr lo que Dios quiere para nosotros. Nos estancamos y empezamos a retroceder. Y cierto es lo que decía mi pastor, aunque vayamos así poco a poquito, paso por paso, es mejor avanzar a cámara lenta que no avanzar y tirar la toalla. Fue el apóstol Pablo que escribió y dijo en su carta a los Filipenses esto. Dice, no quiero decir que ya es capítulo 3. Dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero fíjate, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así, avanzando hasta el llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Jesucristo. Pablo sabía que iban a haber en nuestro caminar con el Señor baches. Iban a haber obstáculos en el camino, iban a haber dificultades, pero tenía que avanzar o tenemos que avanzar hasta llegar al final de la carrera. Eso te tiene que quedar muy claro esta tarde. Tenemos que seguir avanzando. Nota lo que dice, olvida el pasado y prosigue a la meta, a llegar a lo que Dios tiene para nosotros por medio de Jesucristo. Pues menciono todo eso porque a lo mejor dices, ¿y eso qué tiene que ver con Éxodo? Menciono todo eso porque el libro de Éxodo es exactamente eso para el pueblo de Israel. Desde Génesis 12, Dios les había dado una promesa. En ese entonces se la dio a Abraham, todavía no le había cambiado el nombre a Abraham, pero le da Dios una promesa a Abraham. Y después, en Génesis 15, Dios le reafirma. Ahora, todos los que estudiaron Génesis con nosotros, debes de saber de lo que hablo, ¿eh? Ojalá que no se les haya olvidado. Pero tú sabes que ahí Dios le reafirma a Abraham la promesa. Ahora, ¿cuál era la promesa? La promesa era muy simple. La promesa era que iba a hacer de ellos una gran nación. Iban a ser muchos. Cuando es gran, o sea, tú imagínate un número y ese es el número. Ahora, en ese entonces Abraham no tenía ni un hijo. Entonces, ¿de veras? O sea, ya estaba avanzando en su edad y como que, ¿de veras? ¿Vas a ser una gran nación de nosotros? También les había dicho que les iba a bendecir y que los iba a hacer famosos, por no encontrar otra palabra. Los iba a hacer famosos delante de todos. Y que todo aquel que bendiga al pueblo de Israel iba a ser bendecido. Esa es la promesa para nosotros, ¿sí? Que jamás sea la persona que le da la espalda al pueblo de Israel. Como cristianos debemos de amar a Israel, al judío, a los que todavía no conocen. Debemos de amarlos. Es una promesa. Si tú bendices, tú serás bendecido. Pero ¿sabes? Eso no era todo. Sino que parte de la promesa era que les iba a mostrar una tierra donde todo eso, lo que acabo de mencionar, se iba a llevar a cabo. O sea, no los iba a dejar donde estaba. O conocemos nosotros esa tierra como la tierra prometida. Va a ser hasta el libro de Josué que van a entrar a la tierra prometida. Pero ahí sí va a llevar a cabo es la área de Canaán, la tierra prometida, de la cual actualmente Israel solo ocupa una porción, solo poquito. La mayoría del territorio de Israel está peleado, hay problemas.
y por lo tanto no han ocupado. De hecho que nunca ocuparon toda la tierra que Dios les había prometido. Entonces este libro, Éxodo, es la historia de cómo es que Dios saca, éxodo es sacar, ¿sí? Cómo es que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Para qué? Para seguir avanzando y no estancarse ahí en Egipto. Ahorita vamos a ver que han pasado años ahí, años y años y años ahí. Pero ese es el punto. No era el final para ellos Egipto, vivir ahí. Y sabes, es un paralelo con nosotros, porque este no es nuestro hogar, ¿sí? Este mundo no fue diseñado para que tú y yo vivamos en él por siempre. Fuimos diseñados para otro mundo. Sí, y va a haber muchos paralelos en este libro, pero ese es uno de ellos, que igual que ellos, nosotros tenemos que seguir avanzando. Y al final voy a ver si tejo todo eso junto para que vean el título, ¿no? de avanzando hacia la meta. Pero eso es este libro de Éxodo. Y vamos a ver que Egipto les va a ofrecer mucho. Ya tienen años viviendo aquí y en Egipto han tenido seguridad, en Egipto han tenido protección, han tenido comida. Si recuerdan, lo que los llevó a Egipto fue ¿qué? La sequía, ¿no? La escasez que hubo, y por lo tanto tuvieron que regresar, y vienen y piden y conocen a su hermano José y todo lo demás, y llegan a la área de Gosén. Había trabajo para ellos, tenían suficiente que hacer, eran pastores, eran de ganadería y lo demás, entonces tenían amplio territorio para crecer, para hacer todo eso. Entonces Egipto les brindaba muchas cosas, tenían una abundancia en este país, pero Dios tenía otro plan para ellos. Y como hemos visto en nuestras vidas, si no avanzamos, entonces empezamos a retroceder. Con el Señor, eso tenlo por seguro. Si tú no le echas ganas, si tú no lo buscas en su palabra, si tú no haces el esfuerzo de pasar un tiempo con Él, vas a retroceder. Sí, o sea, lo he visto vez tras vez tras vez, donde alguien está aquí con nosotros y está en fuego por el Señor y no se pierde ninguna prédica, pero algo pasa, un bache en el camino. Y todos los hemos experimentado. Y de pronto ya no están. Y ya no es solo una, sino que dos, tres, ya no hay compañerismo, ya no hay palabra, y seguramente no están en su palabra, vienen una que otra vez. Y de pronto los encuentras retrocediendo. O sea, han sido muchas las historias como esas, y ese es el punto, que tenemos que seguir avanzando. Entonces, este libro no solo nos enseña cómo fue que Dios liberó a este pueblo de Israel, sino que también registra lo que pasó después de eso. O sea, la liberación, el éxodo va a ser muy pronto en el libro. O sea, en los primeros capítulos vamos a ver el éxodo. Pero después de ahí te quiero dar un esquema para que tú puedas dividir el libro de esta manera, así en su totalidad. Lo trato de hacer con cada nuevo libro que hacemos, pero si te gusta tomar notas, puedes verlo de esta manera. Capítulo 1 a 11 es el libertador. ¿Quién es el libertador? ¿Quién sabe? Moisés, ¿verdad? Es el que Dios va a usar. Y en esos primeros 11 capítulos ves el libertador, nos revela quién es esta persona. Y luego de versículo 12 a 14 es la liberación. Entonces el libertador, la liberación, 12 a 14. Capítulo 15 a 18, vagabundeo en el desierto. Vamos a ver cómo están vagueando. Vagabundeo en el desierto. Y luego capítulo 19 a 24
la ley dada, vamos a ver la ley, los 10 mandamientos, todo lo demás, la ley dada. Y luego en capítulo 25 a 40, modelo y construcción del templo o del tabernáculo, se puede decir. 19-24, la ley dada, 25 a 40, modelo y construcción del tabernáculo. Entonces es una manera que tú puedes así ver el libro en su totalidad. Y tenemos que entender que el libro de Éxodo es una continuación del libro de Génesis. Entonces, no capítulos, versículos, libros, todo eso fue después, Entonces es una continuación y empieza así. Vean cómo empieza versículo 1, leemos de versículo 1 al 5, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José ya estaba en Egipto. Entonces son los 11 hijos más José ya estaba ahí. Entonces, siendo que esta es una continuación del libro de Génesis, aquí no sé si notaste, pero Moisés, el escritor de este libro, por si dudabas quién escribe el libro, los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Entonces Moisés, el escritor de este libro, se regresa un poco para darnos un poquito de historial. Nos dice que fueron 70 personas que entraron a Egipto, y ahí nombra los 11 hijos de Jacob, y nos dice que José ya estaba ahí. Entonces, como que regresa un poquito y nos dice: recuerden que esto sucedió. Sí, que entraron en un tiempo estas personas, eran 70. Ahorita vamos a ver que se van a multiplicar en una manera sobrenatural. ¿Te imaginas la promesa que les acabo de decir en Génesis 12? Les voy a hacer de ustedes una gran nación, y en este momento son 70 personas. O sea, creo que a veces aquí en domingo hay 70 personas. Nos burlaríamos, ¿no? O sea, que yo creo, dudaríamos la promesa. O sea, ¿de veras cómo puede ser? O sea, somos 70 personas y aún estamos por morir porque hay una sequía, tenemos que irnos, estamos en este lugar, Egipto, vamos, todo es desconocido, pero vamos a entrar a este lugar y entra, nos recuerda, eran 70 personas. Ahora, importante saber, entre Génesis 50 y Éxodo 1, hay un lapso de tiempo. No lo vemos aquí en el texto, pero hay un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No nos dice. Tenemos unas claves, pero realmente exactamente para decir es esta cantidad de años no sabemos. Cada quien, si tú lees suficientes comentarios y teólogos y lo demás, cada quien va a tener su opinión. Pero realmente no sabemos cuántos años han pasado. En Génesis 15 tenemos claves. Génesis 15:13 lo puedes anotar. Dios le dice a Abraham algo muy interesante. Le dice que su descendencia morará, y te estoy aquí leyendo Biblia, dice: la descendencia morará en tierra ajena y será esclava y oprimida por 400 años. Obviamente está hablando de Egipto, sí, porque en ningún otro tiempo en la historia de Israel hubo esta esclavitud. Entonces tenemos un número, 400 años. Y el debate existe porque depende de cuándo tú empiezas a contar esos 400 años. Hay diferentes opiniones. ¿Cuándo los vas a contar? Si empiezas desde la primera vez que Abraham entra a Egipto, en Génesis 12, porque hubo otra sequía, no sé si recuerdas, ahí en Génesis 12, y él baja a Egipto, y si tú tomas como el principio
de los 400 años, entonces vas a llegar a un total. Vas a decir, entonces fueron... Y no tomé el tiempo para ver cuántos años eran. Los pude haber contado, pero decidí no. Si tú tomas como el inicio de esos 400 años, cuando entró José a Egipto, cuando lo venden sus hermanos y él llega y lo venden a la casa de Potifar y dices, ok, entonces Israel o su descendencia empiezan 400 años de ese momento, entonces te va a dar otro total del lapso de tiempo entre Génesis y Éxodo. Todavía una vez más, si tú tomas la fecha que entró Jacob, que es Israel, ¿okay? Israel es Jacob, a Egipto, entonces es otra cantidad de años en Egipto. El punto es el mismo. Los hijos de Israel van a pasar cientos de años en Egipto, estancados. Y ahorita no lo va a confirmar otro versículo y el texto mismo, pero no sé si hay aquí alguien que le guste la matemática. A mí no tanto, pero supe que a lo mejor por lo menos iba a haber una persona y dije, pues vamos a hacer poquita matemática. Y lo tuve que escribir porque jamás me lo iba a recordar, pero si te gusta la matemática, esto es para ti. Si tomamos la entrada de Jacob, Israel, cuando llegó con la sequía a Egipto, como el inicio o el punto de inicio, entonces nos damos cuenta que han pasado unos 300 años, por ahí más o menos. Te digo cómo. Jacob entró a Egipto con 70 personas, nos lo confirmó ahorita el primer versículo, pero también te lo confirma Génesis 47, 28. Y en Génesis 47, 28 no solo te dice que llegó con 70 personas, sino también te dice ahí que vivió Jacob en Egipto 17 años antes de fallecer. Ahora sabemos que al final de Génesis 50 es cuando fallece Jacob. ¿Están conmigo? Entonces han pasado 17 años en ese tiempo. Y entonces tenemos ahora tenemos un número, tenemos 400 años, tenemos 17 años, ¿sí? Otro número, porque tienes que darle un final también. O sea, el inicio y luego un final. Sabemos, lo vamos a ver más adelante, es que Moisés va a ser de 80 años cuando él libera al pueblo de Israel de Egipto. ¿Están conmigo? ¿Estoy dando números correctos para ustedes que han estudiado este libro? 80 años va a tener Moisés. Entonces, si tú tomas las dos cantidades, 17 años y 80 años, llegas a la cantidad de 97 años, y si de ahí te das cuenta que le restan unos 303 años. Sí, ya los perdí. Si no te gusta la matemática, ahorita estás diciendo que lo debería haber escrito. 17 más 80, 97, 400 años iban a estar en esclavitud. Si haces la matemática, te das cuenta que son 303. Yo tuve que usar mi calculadora. Este número obviamente cambia si usas a Abraham. Este número va a cambiar si tú usas a José, pero el punto es el mismo. Mucho tiempo va a pasar porque entran con 70 personas, pero vean lo que pasa en versículo 6. Y murió José. Ya, toda esta es historia porque lo vimos también en Génesis 50, José murió. Entonces, poquita de historia, y murió José, pero no solo José, fíjate, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, y paramos ahí antes de ver lo que le dice a su pueblo. Son tres cosas que pasan en estos tres versículos que nos da a entender
que mucho tiempo ha pasado. Por si no te gustó mi matemática o tú tienes otra fecha, porque como dije, depende a quién le preguntes, te van a decir diferentes cosas. No, fue José, fue Abraham, fue Jacob, o fue un tiempo desconocido. No importa, pero aquí en estos versículos te das cuenta que mucho tiempo ha pasado. Ve versículo 6. Dice, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. No sabemos, no nos dice la Biblia de cuántos años murieron los hermanos de José. José, sí sabemos, murió de 110 años. Pero de sus hermanos no sabemos, solo sabemos que ha pasado tiempo y todos murieron, más allá toda esa generación. Ahora, ¿cuánto tiempo es una generación? Depende a quién le preguntes, depende del contexto bíblico. Hay veces que una generación habla de un grupo de personas. Entonces, desde el primero hasta el último. Pero en general, una generación es 30 años por ahí. Entonces, no sabemos. Estamos hablando de 30 años. ¿Cuántos más años vivieron sus hermanos? Realmente no sabemos. Pero lo que sí sabemos, y creo tenemos bastante información para saber que necesita pasar una buena cantidad de tiempo para que pase una generación. ¿De acuerdo conmigo? O sea, no fueron como 5 años. Ha pasado un buen tiempo, han muerto sus hermanos, toda una generación ha pasado y nos indica que ha pasado una cantidad de años. No sabemos cuántos. Verso 7, fíjate la otra cosa que nos da a entender qué tiempo ha pasado. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, aumentaron, dice, y fueron fortalecidos en extremo. Nota esa frase, en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Otra frase clave, se llenó la tierra de ellos. Ahora, un parto normal, ¿cuánto tiempo toma? 9 meses, sí, 9 meses, ¿ok? ¿Cuántas personas entraron a Egipto? 70. No nos dice cuántas mujeres eran, ¿eh? Entonces, para no discutir, 35. Si decimos que eran 35 hombres y 35 mujeres, ¿sí? Están procreando, ¿sí? Un parto, sabemos, se tarda 9 meses. ¿Sí ves a dónde voy con esto? Ha pasado mucho tiempo, 9 meses, y para tomar a 70 personas, máximo 35, y aumentarlas en extremo para que llenen la tierra, tuvo que pasar mucho tiempo. Mucho tiempo. Un montón de tiempo. ¿Sí están conmigo? 1, 2, vean verso 8. Ahora, antes de seguir, quiero decirles que esta multiplicación que hubo aquí fue algo sobrenatural. ¿Okay? No estoy diciendo que tomaron menos de 9 meses, no digo eso, sino que fue algo que Dios hizo, algo sobrenatural, porque esto era parte del plan para sacarlos de Egipto. Todo lo que estamos por ver, Dios ya lo había organizado, ya lo había planeado. No era como casualidad de que ahora están en esta tierra. No. Dios está obrando, puedes decir, detrás de la cortina de lo que estaba pasando ahí. Entonces es algo sobrenatural. De hecho que si lo lees, o sea, en extremo, se llenó la tierra, fructificaron, multiplicaron. Todas esas palabras te da a entender, 1, que pasó tiempo, 2, que fue algo sobrenatural que estaba pasando. Pero verso 8 también te da otra clave. Dice, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Eso es muy importante, es muy interesante. José era un héroe en Egipto. ¿Están conmigo? O sea, ¿sí lo creen por lo que vimos en Génesis? Era un héroe. ¿Qué había hecho? Había salvado a todo Egipto ¿de qué? De la sequía. Le había dicho al faraón cuáles eran sus sueños y cómo él podía combatir. Entonces José, era un símbolo de rescate para los egipcios.
En los libros así de la escuela, para los niños, José habría tenido como su propia sección. ¿Sí? Están estudiando los niños y ahí vamos a hablar de José. ¿Era egipto? No, no era egipcio. Discúlpame, no egipcio. ¿Era egipcio? No lo era. ¿Qué era? Pues era hebreo. ¿Y él qué tiene que ver? Déjate digo. Y estudiaban de la historia de José, cómo es que él los liberó, todo lo que José había hecho. Entonces, José era una gran parte de la historia. Si yo te doy este nombre, a ver si prende así un foquito en tu mente. Es largo el nombre. Don Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor. ¿Quién lo conoce? Miguel Hidalgo. Qué nombre, ¿no? O sea, qué audacia para ponerle ese nombre a alguien. Fue el sacerdote que inició ¿qué? La independencia mexicana. Aquí, no en Dolores Hidalgo. ¿En qué año? Ustedes fueron a la escuela, ¿verdad? Excelente. Yo lo tuve que buscar en Google, ¿no? ¿Cuándo y qué pasó? Han pasado, fíjate, 208 años y todavía lo recordamos. ¿Por qué? Porque fue una persona importante en nuestra historia. Entonces, el hecho que entra un rey nuevo y ya no conoce a José, nos indica que muchos años han pasado. Si nosotros recordamos a Miguel Hidalgo, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para olvidarse, ¿sí?, de la persona que liberó a... O sea, fue una liberación más grande que lo que hizo Miguel Hidalgo. O sea, José causó que Egipto no se extinguiera, sino que siguiera como una nación. Si nomás no llega él, si nomás no hace lo que hace, no supiéramos, los egipcios serían solo parte de la historia, pero aún existen hoy en día. Entonces, ¿cuántos años pasaron? No sabemos, y realmente no importa, porque lo que sí sabemos es que es el plan de Dios desarrollándose aquí delante de nuestros ojos. ¿Sí? Entonces ha pasado tiempo. Y verso 9, Faraón dice esto, porque ve que han incrementado, se han multiplicado, Dios los ha bendecido, son fuertes. Y dijo Faraón, el resto de verso 9, dice: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Fíjate, dice que los hijos de Israel son mayor y más fuerte. ¿Cuántos serían? Sabemos que entraron con 70, sabemos que ha pasado tiempo, pero aquí dice que son mayor y más fuerte. Y no nos da una cantidad, pero fue una gran cantidad para que haya preocupado al faraón de que eran muchos y que le entrara en él como un temor de ellos. No eran 100, no eran 200, no eran 1000. O sea, era una gran cantidad. Génesis 12, 37, los puedes anotar, te doy unas citas. Y Números 1, 47 nos dan una idea de cuántos eran. De nuevo, no sabemos, pero pues tenemos Biblia que nos ayuda. Estas dos citas, Génesis 12, 37 y Números 1, 45 y 46, dicen que de Egipto, ¿okay?, cuando salen de Egipto, partieron como 600,000 hombres de edad 20 para arriba, de a pie. Es decir, que eran soldados, que eran de la edad para pelear, para la guerra, sin contar a los niños. ¿Okay? Entonces ya tenemos una cantidad. 600,000 varones. Entonces, tomando en cuenta a varones recién nacidos,
porque en este entonces realmente no contaban a las mujeres, discúlpenme, pero no las contaban. Entonces, tomando en cuenta a los varones recién nacidos a 19 años, porque 600,000 eran de 20 para arriba, entonces, ¿cuántos eran de esa edad? No sabemos. Cuenta también los ancianos, los que ya no eran de pie, los que ya no estaban listos para la guerra. No sé, de 70 para arriba, no sé qué número. Pero tomando en cuenta a ellos y a niñas y a mujeres, es estimado que en este momento hay entre 2 y 3 millones de judíos, de israelitas. Fíjate, entraron con 70. Y tienes que saber, las ciudades no son como las de hoy. Una ciudad grande, así en estos tiempos, era del tamaño de Guanajuato. Máximo, ya era como un metrópolis, si eran 200,000 personas. O sea, no había tanta gente en el mundo. Cuando vas a Israel, y esto se me hizo muy interesante, porque vas a las ruinas, y hay ruinas que tú puedes, o sea, te dicen, llegamos a la ciudad de cual sea, y llegas y ves las ruinas, y tú puedes ver de así hacia acá, y dices, ¿esa es toda la ciudad? Esa era toda la ciudad, y era una ciudad importante, era una ciudad grande. Hay una ruina donde todavía se ven las calles y las columnas y todo, pero solo abarca este espacio. Entonces sabemos que para que hayan 2 millones, ponle 2 millones, si dices es que no pueden ser tantos, 2 millones. El del tamaño de León, 1.5 millones de personas, era una gran cantidad. Y eso infunde un temor en Faraón, causa que tome la decisión de ¿qué? De controlar el crecimiento numéricamente de los israelitas. Dice, tenemos que hacer algo, son muchos. Y por lo tanto tenemos que controlar esto. No sé cómo lo voy a hacer, pero los voy a controlar. Y aquí en nuestro texto tenemos 3 maneras o 3 cosas que hizo Faraón para controlar el crecimiento numérico de Israel. Vean el primero, versículo 11. Dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. El primer intento de Faraón fue a través de trabajo duro. Entonces, número 1, trabajo duro. Vamos a hacerlos trabajar como nunca han trabajado. Ellos sabían bien que los israelitas, ya les dije, eran pastores. No sé si recuerdas, cuando entran ahí a Egipto, ¿a qué se dedican? Somos del ganadero, o sea, somos pastores. Ok, entonces ustedes a Gosén, porque ellos, era una abominación pasar tiempo y estar con los pastores para el Egipto. Entonces los ponen en Gosén y ellos saben que habían construido sus casas y tenían sus ciudades, y conforme crecía la familia construían, pero este tipo de trabajo no era para ellos. Y este trabajo iba a ser difícil, y la idea de Faraón, la primera idea para controlarlos numéricamente, era tratar de acabar con ellos físicamente, que se murieran, que no pudieran aguantar ya con el dolor, con todo lo que involucra. Más allá lo peligroso que era construir estas cosas. Si se nos cae uno que otro, pues no pasa nada. O sea, eso quería controlar la población. Verso 12. Pero, fíjate, me encanta, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Pensé en conejos, no sé por qué, pero bueno. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Otra vez los temen. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Aquí nos da un entendimiento cómo fue que los trataron de extinguir. Y amargaron su vida con dura servidumbre. Nota esa palabra, amargaron. Cuando salgan ya de Éxodo, discúlpame, cuando salgan de Egipto, parte de la comida de la Pascua, ¿sabes lo que va a ser? Hierbas amargas.
Iban a comer, ¿por qué? Porque querían recordar esto. Era el punto. Hierbas amargas. Aquí no es casualidad que nos diga que querían amargar su vida y van a recordar cómo fue que les amargaron la vida. Y por lo tanto las hierbas para recordar lo que había pasado. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Es interesante, porque en la Biblia, y creo que esto es todavía vigente para nosotros hoy en día, pero en la Biblia, cada vez que leemos de persecución, de opresión, de esclavitud para los hijos de Dios, vemos que crecen en lugar de disminuir. Crece el grupo. Se esparcen los hijos de Dios. Este es un gran ejemplo. Aquí lo tenemos. O sea, quisieron acabar con ellos y ¿qué pasó? Crecieron y crecieron y crecieron. Y es un buen ejemplo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento hay un buen ejemplo también. En Hechos capítulo 5, te digo la historia rápido. Tenemos la historia en Hechos capítulo 5, estamos hablando del inicio de la iglesia. Y ahí en Hechos 5 tenemos la historia de Pedro y Juan, cuando después de ser encarcelados por los saduceos, o sea, los detienen, los encarcelan, ¿por qué? Porque están compartiendo la palabra de Dios. Persecución, entra esta dureza, este rigor, o sea, no pueden y los encarcelan y están ahí y ustedes saben la historia, viene el ángel de Dios y abre las puertas de la cárcel. No es primera vez, pasa varias veces que el Señor, ya sea un terremoto, lo que sea, Dios va a liberar a su gente, ¿sí? Es otro paralelo con nosotros aquí en Éxodo. Pero Dios, sabemos, llega este ángel y abre las puertas de la cárcel y el próximo día, no sé tú, yo creo tú y yo estuviéramos escondidos, pero sabes que encuentran a Pedro y a Juan en el templo enseñando una vez más, después de haber sido encarcelados el día anterior. Eso enfurece a los religiosos. Y delante del concilio los detienen otra vez y los ponen delante del concilio y les piden que paren de compartir las buenas nuevas. Ya no puedes hacer eso. Queremos extinguir, ¿sí están conmigo? Queremos detener lo que está sucediendo con ustedes. Ya no pueden agrandar su movimiento, su secta, lo que sean. Pero no obedecen. Sabemos que no obedecen. Le vamos a obedecer a Dios, a ustedes. Pero sabes, ahí en ese grupo es a lo que voy. Que dentro de los que están ahí escuchando todo esto está Gamaliel. Gamaliel era el doctor de la ley, discúlpame. El doctor de la ley. Y dice este hombre algo muy interesante. Dice: apártense de estos hombres. O sea, ahí están discutiendo con ellos y dice Gamaliel, dice, apártense de estos hombres y déjenlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. O sea, si es de ellos, se va a acabar. Y luego ahí nombra a varios otros que dice, pasó este y pasó el otro y ya no están. Entonces, si esto es de hombres, no pasa nada. Pero sabes que Gamaliel sabía su Biblia. Y fíjate lo que dice, más. Si es, ahí en versículo 39 dice, más si es de Dios, no lo podrán destruir, no sea que se encuentren luchando contra Dios. Cuando algo es de Dios, nadie o nada puede detener lo que Él está haciendo. No se puede. Es imposible. O va a haber gente y van a haber aquellos que quieren, quizá en tu vida personal. Y esto aplica también para ti y para mí. Cuando tú estás en la voluntad de Dios y tú estás siguiendo a Dios, nadie puede detener lo que Dios está haciendo en ti. Tú sigue adelante. Ejemplos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Los pone a trabajar con dureza y una manera rigurosa, nos dice aquí. Pero en lugar de morir, fueron fortalecidos y eso no fue suficiente. Entonces, si no funcionó plan A, entonces va plan B, ¿verdad? Eso no sirvió.
O sea, ahora les tengo más temor, son más. Verso 15 a 16 tenemos plan B. Dice, fíjate, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. No es sacar el Fua, es saca el Fua. No es eso. O a lo mejor de ahí viene, ¿eh? No sabemos. Pero les dice a estas dos mujeres: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pues como no le dio el resultado, la persecución física, ahora va a intentar de controlar la población por matar a los varones al momento que ellos nacen. Porque eso sin duda va a funcionar, ¿a poco no? O sea, tenemos 2 millones de personas, pero si matamos a todos los varones, a todos los que pueden procrear, o sea, solo las mujeres no se van a procrear. Y dijo, vamos a matar a los varones. ¿Por qué? Porque también los varones eran los que proveían, eran los que trabajaban, eran los que se encargaban de todo. Entonces, si eliminamos, tarde que temprano van a ir disminuyendo. ¿Sí ven el plan de Faraón? Verso 17. Pero, fíjate, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron, la vida de los niños. Asimismo, en Hechos capítulo 5, cuando Pedro y Juan, ya les dije, fueron amenazados, ellos dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, si nos quieren encarcelar, háganlo, lo que quieran hacer, pero nosotros vamos a obedecer a Dios. Y igual a Hechos 5, estas mujeres temieron a Dios. Ellas están obedeciendo a Dios y no a la ley. Que entra una frase que se llama la desobediencia civil. Y yo creo que sí hay tal cosa como la desobediencia civil, siempre y cuando va en contra de la palabra de Dios. Eso es lo único. No puedes usar desobediencia civil para no pagar tus impuestos, porque Jesús ya habló de eso, ¿no? Págale a César lo que es de César. No, pero se lo roban y a la bolsa. Págale a César lo que es de César. Pero cuando desobedece a la Biblia, entonces yo creo que hay lugar para desobediencia civil. Desobediencia civil es simplemente elegir no cumplir con ciertas leyes y hacerlo en la forma más pacífica. No es que vas a quemar palacios del gobierno y esto y lo otro. No, policías, vas a estaciones, no. Lo haces en una manera pacífica. Ahorita tienen que saber, no es problema para nosotros en este país. Realmente no hay nada que nos rete de tal manera para haber desobediencia civil. Pero ¿sabías que en otros lugares sí? Hay otras personas que sí lo tienen que hacer. En Houston hace un par de años el alcalde trató de pasar una ley hace poco, diciendo que los pastores tenían que entregar, fíjate, los pastores de iglesias cristianas tenían que entregar todas las notas de sus sermones a la ciudad, a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos querían revisar y leer los sermones para ver si encontraban ahí contenido polémico en sus sermones. Estamos hablando de homosexualidad, de cosas así, ¿sí? Entonces, porque eso es como algo muy de moda en Estados Unidos, aunque ya tiene rato, pero tratando de proteger a sus derechos y todo lo demás, quiso hacer esto. Entonces, si tú como pastor te tocaba predicar de Romanos capítulo 1 y tú entregabas ese sermón, iba a haber la posibilidad de ser un delito y por lo tanto a la cárcel. Gracias a Dios que no se dio a cabo esa ley y la rechazaron y no pasó la ley.
Pero esos pastores iban a tener que decidir, ¿voy a obedecer o voy a desobedecer? ¿Voy a seguir predicando o no voy a predicar? ¿Sí están conmigo? Y eso está pasando aquí con estas mujeres. Tú mata a los niños. Y ellas temieron a Dios y no lo quieren hacer. O sea, en nuestro corazón no lo queremos hacer. Ahora, yo creo que ellas propusieron en sus corazones no hacer lo que había dicho Faraón. Y yo creo que Dios lo honró. Es lo que yo creo. En este caso, yo creo que ellas, ahora mi opinión, pero a ver si lo puedo respaldar con Biblia. Yo creo que en este caso, que ellas solo desobedecieron en sus corazones, pero no en el acto. Y les digo por qué. Vean versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Está como diciendo el faraón, ¿qué pasa? Sigo viendo a niños y no están muertos. O sea, no están enterrando a niños, los veo que todavía están llorando. ¿Qué está pasando? Y mira la respuesta de ellos. 19 dice, y las parteras respondieron a Faraón y dijeron, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Mi opinión, y tú puedes tener otra, y quizás sea predicado de otra manera, yo creo que no están mintiendo. Yo creo que es verdad. A primera vista, ¿a poco no parece ser que están mintiendo? O sea, no, es que no. O sea, llegamos y ya no está. Pero yo creo que lo que dicen es la verdad, y les digo por qué. Estas parteras, o sea, pensando y viendo, estaban impuestas a trabajar con las egipcias. O sea, eran parteras no solo para las hebreas, sino que para ellas. O sea, las usaban para tal cosa. Era su trabajo. Si tú te dedicas a eso en un hospital, no vas solamente a unos, ¿no? Sino que a... Ahora, el hebreo se aseguraba que solo sea un hebreo ayudándole con eso. Pero en este caso, ellas estaban impuestas a trabajar con las egipcias y quizá, y porque aquí nos dice que no eran como las egipcias, nos indica que a lo mejor sí trabajaban con ellas, pero quizá las egipcias se tardaban más en el parto. No sabemos. O sea, a mí me da a entender eso. Sí, que como que las hebreas, o sea, rápido. Sí, y las egipcias como que se tardan más, con los dolores y pujando y lo demás. Y fíjate, es muy interesante porque versículo 16 no lo registra en la Reina Valera, pero la Reina Valera antigua sí lo dice de cierta forma. Te lo voy a leer. Dice así: cuando asistan a las hebreas y miraréis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces vivirá. Esta es la escena, por si dices, ¿de qué está hablando? Esta es la escena. Habían asientos que realmente, o sea, no estamos hablando del Hospital General, estamos hablando de hace muchos años. Entonces, ¿cómo daban parto? Había un asiento que realmente eran 2 piedras. Entonces se ponía la mujer, no lo voy a hacer porque se ve curioso, pero les voy a decir y ustedes ahí imagínenselo. La mujer se sentaba en estas 2 piedras y ahí le daba luz al bebé. Entonces era ahí donde notaron estas mujeres que las hebreas eran más robustas. Dice, eran más fuertes, tenían mejor condición física a las egipcias, versículo 19, y por lo tanto tenían su bebé más rápido que las egipcias. ¿Sí están conmigo? Es como yo lo veo. Esta es la historia que ellos dieron y yo no creo que era mentira. No creo que están mintiendo. Simplemente están diciendo lo que sucedió. Más allá, porque Dios no quería que los varones fallecieran o que sean extinguidos
Dios fue totalmente capaz de hacer que las mujeres se alivien más rápido que lo normal. ¿A poco no? Si Dios va a preservar a un grupo de gente, ¿a poco no lo puede hacer? O sea, entran y salen y caray, la mujer pues ya se fue. ¿Sí? O sea, algo sobrenatural. Dios está haciendo algo sobrenatural aquí. Dios hace lo que Dios quiere. Y yo creo que eso pasó aquí. A nosotros realmente solo nos corresponde temer a Dios. Y Él se encarga de los detalles. Tú teme a Dios y deja que Dios haga lo demás. Más allá, fíjense lo que pasa con estas mujeres, verso 20, ya estamos por terminar. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dios hizo bien y prosperó a las familias de las parteras. Ahora no te pierdas esto, es importante. La palabra prosperó es literalmente casa o familia o descendencia. Otra versión lo traduce así: les concedió tener muchos hijos. Entonces hizo bien con ellas y les permitió tener muchos hijos. O no es una prosperidad literal con una casa o con una prosperidad económica, sino que les dio familia, les dio hijos, les permitió, por decir, no, nosotros aquí nos vamos a parar en la brecha, esto no está bien. Dios les permitió. Y por esa razón yo creo que no mintieron, sino que simplemente defendieron lo que era correcto. Dios las respaldó y las prosperó. Más allá, una cosa más que tienes que saber acerca de esto. Tenemos muchas citas que nos dicen que Dios odia, aborrece la mentira. Te leo uno de ellos. Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Proverbios 6:16-19, ahí te dice que son 7 cosas que Dios aborrece. Y dentro de esas 7 cosas dice que odia o aborrece la lengua mentirosa. Uno más, Salmo 101:7. Dice, no habitará dentro de mi casa. ¿Cuál palabra crees que es casa? Prosperó. Dice, no habitará dentro de mi casa, dentro de mi familia, dentro de mi descendencia, dice Dios, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El pueblo sigue prosperando. Creo que las mujeres, las parteras, no mintieron, fueron bendecidas y Faraón siguió aferrado a acabar con los israelitas. Y si no funcionó la opresión física, no funcionó matar a los varones, plan A, plan B, queda plan C y terminamos con el último versículo. Entonces, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todos los hijos, a todo hijo que nazca y a toda hija, preservad la vida. Tercera y última cosa, ahogar a todos los hijos que nacieron. Ahógalos, échalos al río. Esto ahora va a involucrar a todos. ¿Recuerdas que al principio involucró a todos los encargados de la construcción, del trabajo, de todos? O sea, ustedes asegúrense, o sea, con dura servidumbre, no funcionó. Y luego involucró a las parteras. Ustedes, mujeres, hagan esto, no funcionó. Pero aquí nota que dice que mandó a todo su pueblo. Que viene siendo que si tú ves a un bebé, tú tenías el derecho, tenías la libertad. Estaba bajo la ley tú poder tomar a ese niño y echarlo al río que se ahogue. Y nadie te podía decir nada. ¿Sí están conmigo? Y ahora como que le subió un poquito más el calor, ¿no? Faraón. Y sabemos que el plan no va a funcionar. A lo mejor muchos niños van a
a morir, porque sin duda tuvo que haber aquellos que sí ahogaron. Pero también sabemos que Dios va a preservar a un bebé para ser el libertador de Israel. Lo conocemos como Moisés. Eso nos toca en capítulo 2. Lo veremos la próxima semana, pero hoy quiero terminar con esto. ¿Por qué permitió Dios tanta persecución? Porque el primer capítulo, o sea, todo está bien en capítulo 50. Pasa tiempo y de pronto todo está mal. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios lo permitió? ¿Por qué no liberarlos sin tener que pasar por tanto problema y dificultad? Después de todo, ellos no habían hecho nada para merecer esto. Estaban trabajando, estaban en su área, simplemente habían prosperado, habían crecido. ¿Y por qué? Yo creo que fue para desatar, para despegar o para desconectar a los israelitas de Egipto. Tuvo que haber algo que los iba a desconectar, porque sabemos que más adelante, cuando estén en el desierto, que van a hablar de las legumbres y las carnes y los ajos y los puerros y todo lo demás. O sea, van a empezar a recordar lo que tenían en Egipto. Van a anhelar las cosas que en un tiempo tenían. Pero tenía que haber un disgusto con la situación actual de los israelitas para poder avanzar hacia la meta. Porque si no están avanzando, ¿qué está pasando? Están retrocediendo, no, se van a estancar ahí y ya tienen cientos de años estancados en Egipto. Y si no hay algo que como que dispara esto, jamás le van a hacer caso a Moisés. Cuando él venga y diga, vámonos, ¿estás loco? Tuvo que haber algo que como que disparara eso. Y sabes, es lo mismo para nosotros. Porque igual a los hijos de Israel, nosotros estamos en Egipto, se puede decir, estamos en el mundo, ¿de acuerdo? Y nosotros tenemos que tener un disgusto saludable con el mundo. Un disgusto aquí vamos a prosperar. Aquí vamos a tener nuestra casa, nuestra descendencia. Claro, búscalo, anhélalo, hazlo. Aquí tenemos memorias, hacemos memorias. Aquí es donde Dios nos usa. Pero sabes, a veces Dios nos pide levantar la carpa y salir. Y es lo que está haciendo con ellos. Y si nosotros estamos tan a gusto donde estamos, cuando llegue el rapto vamos a ser aquellos que, pero espérame, deja cobro acá, ¿sí? Deja hago esto, o sea, todavía no finco el otro. Y mi negocio que estaba por arrancar, o sea, espérame. Y seremos aquellas personas si no tenemos como un disgusto saludable. Mi punto es este. Si nosotros nos aferramos a este mundo, a nuestra comodidad, nunca vamos a ser sensibles a su voz. Siempre vamos a tener otra cosa en mente. No puede ser porque mira lo que tengo acá. Y mira, o sea, aquí. Y por lo tanto Dios permite. Y Dios usa las dificultades, los desánimos, la persecución. ¿Para qué? Para prepararnos para lo próximo. Para anhelar el tiempo que vamos a estar con Él. Para que tú, o sea, sí voy a disfrutar este mundo, pero a la vez sé que no soy de aquí. Y por lo tanto Dios lo permite. No te aferres a este mundo. No le pongas tanta importancia a lo que está sucediendo aquí. Disfrútalo, claro. Disfruta este mundo. No vayas a andar de amargado. Todavía no viene el rapto. Tú disfruta el mundo. O sea, pero no le pongas tanta importancia. Haz tu huella. O sea, haz algo, haz tu huella en este mundo. Pero asegúrate de estar listo para tu nuevo hogar cuando Dios te llame. Y te diga, mijo, ¿listo? Hija, vámonos.
que digas, órale, vámonos. Y eso está pasando y por lo tanto creo que por eso hubo tanta persecución.